Buenas Ujú. tardes, buenas noches, buenos días, en donde se encuentren. Aquí para presentarles a nuestra hermana Elsa Tames. Yo estoy muy emocionada, así que disculpe, hermana, pero no nos conocemos. Yo sé que un día nos llegaremos a conocer en persona. Nuestra hermana Elsa Tames es doctora en teología con énfasis en liberación y especialidad en Biblia. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Lausana en Suiza. Sus escritos sobre teología y críticas bíblicas contextuales aportaron nuevas perspectivas a estos campos de estudio. Es profesora emérita de la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José, Costa Rica. Entre sus grandes aportes teológicos tiene en sus publicaciones la Biblia de los oprimidos, la amnistía de la gracia y luchas por el poder en el cristianismo primitivo, un estudio de la primera carta de Timoteo, entre muchos. Esto es nada más la capa de sobre encima de muchos otros trabajos que nuestra hermana nos ha compartido. Muchas gracias, Casi. Y hermana Elsa tiene este tiempo, tiene el micrófono abierto para compartir. Bueno, primero quiero decirles la impresión que me dio al entrar aquí. Yo estaba allá afuera con mi esposo. Dijo, ay, estoy tan cansada porque es que, primero, ayer llegamos de celebrar nuestro 46 aniversario de matrimonio, que como dicen por ahí, el matrimonio es bueno, pero dura mucho. Entonces, estábamos ahí, le digo, estoy cansada porque mañana también tengo un diálogo con un grupo de teólogos y el lunes otro. Y entonces digo yo, ay, Dios mío. Pero fíjense ustedes que porque yo pensé que era un diálogo así como con unas 7 personas, dije, bueno, va a ser así. Y cuando fueron entrando y entrando y entrando y entrando, me generó una gran energía como no tienen ustedes idea. Eso es muy bonito, muchas gracias. Este, cumplí 71 años este año, ¿sí? 71 años. Y esta tarde me puse pues a escribir, digamos, a hacer un bosquejito de qué podía compartir con ustedes. Pero pues ustedes son jovencitas, porque imagínense 71 años para compartir eso. Voy a hacer un esquema. Porque lo más bonito sería como ¿verdad? Que es, pero como somos tantas ahí más, es más limitado. Bueno, lo que me pidieron es que hablara un poco de mí, de mi vida y de mi vida dentro del mundo teológico y eclesial. Bueno, creo que debo comenzar primero, son varias etapas, ¿no? La infancia que lo marca uno muchísimo. Ustedes saben eso. La infancia lo marca uno mucho. Después hay un periodo de formación académica. Eh, la iglesia siempre pues está, como uno hace teología, pues siempre está de distintas maneras presente. Después de ese proceso de formación viene ese proceso de producción, aunque a veces se combinan formación y producción, pero hay una etapa donde uno produce. Hay una etapa que a mí, digamos, me resaltó mucho después de la formación, después de tantos contactos y lecturas y cuando yo me di cuenta que ya no era eco, dejé de ser eco para ser voz. Entonces, cuando uno deja de ser eco, es decir, que estás repitiendo cosas bellísimas. Yo estoy leyendo ahorita unas cosas lindísimas. Cuando tú repites lo que los otros dicen, es muy bueno, porque yo como maestra, como profesora de tantos años, pues tenía que leer muchos libros y compartirlos con los estudiantes, y yo decía lo que ellos decían. Pero cuando estás en diálogo con tus colegas teólogos y teólogas, etcétera, hay un proceso, bueno, que tú eres eco y te adhieres aquí o acá, pero de pronto dices, no, yo creo que así no es.
A mí me parece, yo creo que es, y empiezas a hacer tu propia voz, es ahí cuando ya estás siendo creadora, ¿verdad? De teología. Entonces, hay ese proceso de la infancia, digo, de uno, que lo marca mucho, después de la formación, después viene el proceso ya pues, profesional, donde trabajas y produces, y ya después viene la etapa que estoy bien bonita, ¿no? Que es de pensionado. Ya tengo desde el 2016, estoy pensionada, con otros hobbies, con muchas libertades que antes te cuidas porque es el trabajo, la institución, no puedes decir tal cosa, o sea, no puedes ser hereje, pero cuando tú te pensionas puedes ser hereje si no depende de otro, ¿no? Y es muy importante ser hereje, es muy importante decir otras cosas, ¿no? Estoy hablando en términos metafóricos, ¿no? Metafóricos. Porque eso siempre de la obediencia, de seguir en la ortodoxia, y siempre eso crea bastantes limitaciones en tu pensamiento. Y las mujeres, la verdad, somos muy creativas, pero a veces nos sentimos limitadas, tocamos techo, porque, bueno, de pronto los varones nos van a decir esto, en la iglesia, el obispo, ¿verdad? Pero llega un momento, ¿verdad? Creo que es el momento que estoy disfrutando ahora. Qué bueno, ¿y? ¿Verdad? Entonces, hay libertad y se vuelve uno más creativo, aunque ahorita ya tengo pereza, un poquito de pereza, ¿verdad? Bueno, entonces mire, voy a empezar con mi niñez. Yo tuve una niñez muy bonita en México, soy mexicana de nacimiento, en Monterrey, Nuevo León. Espérate, es que estoy aquí, tengo otra pantalla, pero tengo muy desobediente este mouse que tengo aquí. Muy desobediente, tal vez está lento. Ahora sí. En México, yo nací digamos, en una ciudad que se llama Ciudad Victoria, pero nunca hablo de ella. Me conocen como mexicana en Monterrey porque como a los 2 años me llevaron a vivir a México. Entonces, nací en el año 50, 1950, y voy a hablar del 50 al 68, ¿no? En Monterrey estuve desde, digamos, los 3 hasta los 15 años, y ahí me marcó mucho. ¿Qué marcó? Primero, yo nací dentro de una iglesia evangélica, ¿verdad? Presbiteriana. Muchos han sido católicos y se han convertido. No, yo nací ya en una iglesia protestante, y mis abuelos y tatarabuelos, etcétera, pues eran protestantes anticlericales y algunos masones, ¿no? Y eso me costó a mí de niña en la primaria, me costó porque yo era la única de todas las niñas que era evangélica, que era diferente. Y sí, yo tuve ciertas persecuciones, etcétera, etcétera, ¿no? Estigmatizada, porque en ese tiempo había persecución, definitivamente. Yo recuerdo en un congreso, yo tengo muchísimos amigos teólogos católicos, muchos, la mayoría son ellos, teólogos. Y qué interesante, una vez lo mencioné, digo, qué interesante esta convivencia en un congreso tan bonito. Digo, y quiero recordarles que cuando yo era niña, yo sufrí, ¿verdad? Por ser evangélica, y hasta la maestra me dio un reglazo aquí, porque me acusaron de que me había portado mal y me pasaron al frente, ¿verdad? Porque los que se portan mal hay que estar parados ahí en un lado, y después me dieron el reglazo, y ahora tan bonito de convivir con todos, ¿no? Los colegas y las colegas. Bueno, me marcó eso, pero éramos muy pobres, solo que yo me di cuenta mucho después. Fíjense que éramos 11, o somos 8 hijos, 4 y 4. Papá y mamá y una tía, y había solo una recámara, y estaba la sala, y la sala de noche era de noche también era recámara, y luego la cocina, y luego el patio, ¿sí? Éramos muy de iglesia, mi papá, mi mamá, era muy, como decimos los evangélicos, muy cristiana, ¿verdad? Yo la veía siempre orar, yo creo que es por la necesidad que le voy a dar a mis hijos de comer, ¿verdad? Yo no me daba cuenta, pero siempre recuerdo.
Y en la iglesia presbiteriana era nuestro círculo, nos sentíamos personas, porque a pesar de ser pobres, ¿verdad? Pues todos éramos pobres en ese barrio, la verdad no se siente. Pero, y en la iglesia éramos tratadas con mucha dignidad. Y me gustaba la iglesia porque en la escuela, esa que dan en vacaciones, la escuela bíblica de vacaciones, nos daban lápices de colores y todo eso. Y esos lápices amarillos grandes que yo nunca pude tener, excepto una vez. Tuve uno, siempre eran pedacitos de lápices pescados. Bueno, pero nunca me di cuenta y nunca sufrí. Fui muy feliz, me crié en la calle no estaba pavimentada, yo siempre andaba descalza en la calle corriendo con muchos niños y niñas, de manera que sí me tocó jugar como se jugaba antes, ¿sí? Y después ya fui tomando conciencia que nosotros fuimos pobres. Pero bueno, esa pobreza me marcó a mí para poder ser solidaria. Yo vivo en el campo y aquí en la cuadra hay gente pobre, ¿verdad? Entonces, eso me recuerda siempre mi pasado y me recuerda la importancia de ser solidario con la gente, ¿verdad? Como dice Mateo, si me diste un vaso, ahí estoy yo. Ah, me lo diste a mí, comer, comida, etcétera, más que todo, ¿no? Hice la primaria en Monterrey, hice la secundaria en la Ciudad de México, porque emigramos, yo me fui a la Ciudad de México, se casó mi hermana con un pastor y yo le dije, yo me quiero ir contigo y claro, una menos, en la casa era fantástico, ya éramos dos menos, entonces nos fuimos para allá. Yo tendría 15 años y de los 15 años a los 18 estuve en la Ciudad de México, en la Iglesia Presbiteriana de la Ciudad de México. Yo era líder en la iglesia cuando era intermedios, se llaman intermedios, y empecé con la juventud de Monterrey, en esgrima bíblico, en todo eso, ¿no? Y siempre me ponían a decir los poemas en Semana Santa, en Resurrección, porque yo me los aprendía de memoria. Pero ya acá en la Ciudad de México me sentí sola. 16, 17 años, porque ya, bueno, ya no estaba en contexto. Y ahí yo creo que ahí fue que yo me aferré mucho a Dios. Y siempre fui muy, imagínense que hasta de niña daba el diezmo. Porque lo que me daba mi mamá, el centavito. Y entonces era, acá me aferré mucho. Y entonces me aferré mucho. Era como que yo sentía muy cerca a Dios porque necesitaba estar con alguien. Era como quien, algo así con alguien, con Jesús, etc. Yo trabajé, tenía que trabajar para poder pagar estudios. Entonces quería estudiar en la universidad, pero ¿quién iba a pagarla? ¿Quién iba a pagarla? Entonces, pues solamente hice la secundaria y un equivalente de lo que era la prepa. Y trabajaba. Y después bueno, antes de irme para Costa Rica, porque al cumplir los 18 años tengo un hermano, mi hermano Carlos, yo quería de pronto estudiar teología, porque sabía que no podía ir a la universidad, pero de pronto al seminario sí. Pero las mujeres en México no pueden estudiar teología en un seminario. Tenía que estudiar en la escuela, ¿cómo? En la escuela bíblica para las mujeres, ¿sí? Escuela bíblica para las mujeres. Mi hermano Carlos me dijo, no, pero en Costa Rica puedes estudiar teología. Y entonces me fui a Tulajé. Pero yo tenía una mente, imagínense ustedes, mi iglesia era súper, súper conservadora. Hasta se cantaba, no voy al cine porque soy de Cristo, ¿verdad? No voy porque soy de Cristo. Y cantábamos así. Y yo no sé por qué toda la gente iba al cine y cantaba así, porque yo me acuerdo que mi mamá iba al cine a ver las películas esas de Pedro Infante y todas esas de aquel entonces en permanencia voluntaria. Bueno, entonces yo tenía una visión muy conservadora, muy tradicional. Y cuando yo quería estudiar teología era como para ser misionera, así que con los indígenas, un poco ese romanticismo, ¿verdad? Y lo noté mucho después, cuando todos los jóvenes, yo ya tendría unos 17 años, para cumplir 18, en el 68, cuando hubo la masacre de Tlatelolco. No sé si ustedes, los mexicanos, sabrán de esa masacre que hubo en el 68, en todo el movimiento revolucionario mundial. ¿Qué pasó? Yo venía del trabajo de una empresa, una industria, era recepcionista, y nos llevaban en bus de la empresa y nos traían.
y yo pasé por Tlatelolco y oí los disparos. Y vi que los muchachos se subían al bus, a los buses para decirnos, vengan, vengan, y que aquí nos están matando, nos están matando. Y yo no entendía. Y yo debía haberme bajado y ver y todo eso, pero no ligaba yo mi teología con la realidad, con los desafíos. No era capaz, ¿verdad? La teología totalmente fuera, era de otro mundo, ¿sí? De mi corazón, muy individualista, muy intimista. Y no ligué. Y un vecino de la iglesia, que su mamá era de la iglesia, él estudiaba publicidad y él hacía los carteles y él me contaba y todo, pero yo no, o sea, acompañar las manifestaciones, no lo hice, cosa que hice después ya en Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí a una irrelevancia total en relación a lo social, en relación a cualquier otra realidad fuera del mundo de la iglesia, ¿verdad? En Costa Rica estuve para el pregrado en el Seminario Bíblico Latinoamericano, del 69 al 73. Ahí, ¿cómo les diré? Fue muy duro para mí porque yo estudié en escuela pública, aunque en Tajara eran muy buenas, ahora son malas. Pero el salto a la universidad, sin pasar por la prepa, porque yo llevé un equivalente, fue duro, duro. Y yo acostumbraba a tener puros 10, porque en la casa éramos la de los 10. Nosotros teníamos familiares ricos y mi mamá presumía solo con sus hijos por las notas, ¿verdad? Y cuando llegaban por ahí pasaban alguna tía rica, decía, a ver, Lucy, porque me decían Lucy, mi nombre es Lucila, Elsa, trae tus notas, porque los primos no eran buenos para la escuela. Y ese era el gozo de mi mamá. Bueno, algunos de ustedes tendrán experiencias similares. Ya en Costa Rica, al principio fue duro por el nivel académico. Y después fue porque, oiga, de venir de una iglesia tan conservadora a estudiar teología y empezar con las formas, empezar con la Biblia desde el punto de vista científico, para mí fue duro desde la fe, ¿cierto? Porque en ese momento había, allí en el seminario bíblico, ahora es universidad, lo que había eran pleitos contra unos profesores que pues creían que el Pentateuco lo escribió Moisés y otros que no, ¿verdad? Que la ciencia bíblica habla de las fuentes, etcétera. Pues eso fue para mí también. Pero uno cuando es inteligente, y piensa, todo bien, es el perrito que está aquí que quiere que lo alce. Entonces, cuando uno es inteligente, no se come el cuento y profundiza. Profundiza y hace. Es que, ¿sabes qué? Van a dar las 6 y a las 6 come. A ver, un momentito. Ahorita le van a dar. Y entonces yo fui avanzando y avanzando. Y hubo un paréntesis que hubo porque hubo un intercambio alemán. Entonces yo estuve un año en Alemania, en el 71-72, y claro, allá fue otra cosa también bastante dura. Y allá el movimiento estudiantil era fuerte. Yo desperté bastante, porque ahí fue que hice la relación de por qué yo no salí a las calles con los estudiantes en el 68. Y en Alemania estaba ese movimiento todavía, aunque ya era el 70, ya había pasado. Pero bueno, eso me ayudó también a crecer en mi conciencia de relacionar lo teológico con la vida, pues, con la realidad. Mi vida eclesial en ese momento, yo, ¿cómo les diré? Pues los estudiantes teníamos que tener una práctica, ir a la iglesia y eso. Y yo era mala para hablar. Yo nunca fui buena para dar conferencias y todo eso. Ahora sí, porque la experiencia, ¿verdad? Y es por eso que he escrito muchos artículos, muchos libros, porque nunca fui como otras personas que tienen el don de la palabra y hablan bonito. Y yo tenía que escribir todo, desde el buenos días hasta el muchas gracias, ¿verdad? Cuando daba alguna reflexión y todo así. Entonces, estuve dirigiendo
digamos, como estudiante, un grupo de jóvenes, pero no me destaqué para nada en eso, ¿no? En la vida académica poco a poco fui avanzando, fui creciendo. Yo sentí que fui creciendo, sí. Yo me gradué y tenía novio, pero bueno, se quedó en Costa Rica ese novio, que es mi esposo actual. Y me fui a México. En México estuve desde los años 23 y 25. Yo me casé a los 25 años, que serán del 74, 74, 74, todo el 74 y todo el 75. Y trabajé con Sociedades Bíblicas Unidas, United Bible Society, Sociedades Bíblicas Unidas, que en ese momento no era tan grande. Y ahí es que me pidieron, como yo venía graduada, aunque era pregrado, que hiciera un diccionario griego-español, que seguro algunos lo conocen porque está en los seminarios. Y ahí hice para la Sociedad Bíblica Unida un diccionario griego-español del Nuevo Testamento. Yo ya había estudiado griego. Ah, por cierto, cuando yo llegué a Costa Rica, las mujeres no podíamos estudiar teología. O sea, el currículo era separado de mujeres y de hombres también, pero a nivel universitario todo, no era como en México. Solo que las mujeres no llevábamos filosofía ni idiomas, griego o hebreo. Y yo dije, ¿pero por qué? Si yo quiero llevar filosofía. ¿Pero por qué? A nadie se le había ocurrido que por qué las mujeres. Entonces llegaban, se inclinaban a educación cristiana, pero no a teología. Y casi todas las mujeres llegaban de forma innata, estudiaban educación cristiana. Pero pues yo quería teología, y para estudiar teología y Biblia necesitas los idiomas bíblicos y necesitas filosofía, ética. Y las mujeres no lo tenían. Entonces yo fui a la rectoría y le dije, pero ¿por qué las mujeres no estudian? Yo quiero estudiar teología, yo quiero llevar filosofía. Dice, ¿de veras? Pero así, porque no era ni apropio, ¿verdad? Era como que qué raro, ¿no? Qué raro. Pues fíjense ustedes que en ese año ya se dijo que las mujeres que quisieran estudiar teología podían estudiar teología y llevar los cursos de teología, no solo de educación cristiana. Entonces, eso fue una cuestión que ahí ni siquiera fue una gran lucha, porque yo iba a dar esa gran lucha y resulta, ¿de veras quieres? Bueno. Y bueno, entonces se abrió y desde ese momento ya se pudo. Entonces, cuando me gradué y fui a México, como les digo, hice ese diccionario griego-español que ni le tomé importancia ahora, pues sí, porque se usa mucho en muchos seminarios y trabajé bastante en ese diccionario. Y asistía a un grupo, ahí eclesialmente hablando, ya no estaba con mi hermana, sino con mis papás que habían emigrado, y asistía a un grupo como que se reunía para estudiar la Biblia con el doctor Báez Camargo, que era un metodista ilustre, liberal, muy importante. Y claro, todo eso para mí fue importante, ¿sí? Entonces, el novio que tenía, duramos 2 años por correspondencia y 2 años en residencia. Cuando vivíamos en Costa Rica, fuimos novios 2 años y después por carta, porque no había WhatsApp, ¿verdad? Ni había internet, ni había nada. Y las llamadas eran carísimas. Nosotros, pues no. Entonces me llegaba una carta como al mes y medio. Yo contestaba esa carta al mes. Y así, bueno, así fue. Pero decidimos casarnos. Él era un pastor y también estudiante de teología y había ya terminado el pregrado y se metió a estudiar sociología y también la maestría. Cuando llegamos a Costa Rica, porque se casó en México, en la comunidad teológica, luego venimos a Costa Rica, ahí entonces a él le asignaron una iglesia metodista. Yo pues era la esposa del pastor, pero a mí nunca me gustó como el rol de esposa de pastor. Y primero no sé piano y no soy muy buena para maestra de niños. Entonces, generalmente en ese tiempo, no sé ahora, ¿verdad? Pero en ese tiempo uno tenía que, pues, ser como la pastora, pero la verdad yo no tenía ese, y nunca tuve el don. Yo admiro a las mujeres pastoras, me encantan. Es un gran don y una gran responsabilidad, pero yo nunca lo tuve. Y ser esposa de pastor, menos. Así que me imagino que me criticaban, pero
Yo no soy conflictiva, así que yo pues siempre iba a la iglesia, tocaba la guitarra, menos mal, que ahora no, y acompañaba a los coritos que se cantaban ahí en esa iglesia metodista. Yo entonces empecé a hacer la licenciatura, que en ese momento es ya posgrado, era como maestría, no existían las maestrías, ¿no? El pregrado y licenciatura eran 2 años, lo que sería maestría en Antiguo Testamento. Y allí fue donde estudié la opresión en la teología bíblica, siguiendo a un profesor, Thomas Hanks, que fue fundamental en ese momento. Produjo en la opresión en la teología bíblica y ya se publicó como la Biblia de los oprimidos. Cuando yo me gradué ahí en el seminario bíblico. Y al mismo tiempo, yo estudié literatura y lingüística. Siempre me gustó la literatura. Y entonces era la carrera literatura y lingüística. Y ahí estudió, ahí hay un lobito aullando por ahí. Y entonces yo recomiendo siempre que cuando se estudia teología se estudie otra carrera. Una carrera secular, antropología, sociología, economía, filosofía. Entonces ayuda muchísimo a tener otra área con quien dialogar. Pues a mí, como estudié literatura y lingüística, me ayudó muchísimo para la Biblia, que mi énfasis en teología es en Biblia, mi doctorado. Y también la maestría, que era Antiguo Testamento, posteriormente me pasé al Nuevo Testamento. Bueno, ahí fue mi formación prácticamente, del 76 al 82, con las 2 carreras, que es literatura y lingüística. Cuando yo había decidido, me quedo con Biblia, con teología y Biblia, porque es difícil llevar 2 carreras al máximo y hacer, tienes que, creo, a mí se me era difícil. Entonces yo opté por la otra, la terminé, pero quise hacer la tesis, porque había que hacer tesis y publicar. Era como un doctorado, porque no hay doctorado, era como lo máximo en ese momento, en la nacional. Y la hice, pedí permiso para hacerla sobre el cantar de los cantares, pero no desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista lingüístico, literario, como poemas de amor humano. Pedí permiso porque las universidades son muy seculares y en ese momento eran totalmente politizadas. Recordemos que en Centroamérica en ese momento estaba la revolución, todas las revoluciones, la de Nicaragua, la de El Salvador y la de Guatemala, ¿verdad? Y entonces todo estaba muy, muy politizado en ese momento. Yo, bueno, a ver cómo ahora entro en la producción, la producción entra al mismo tiempo que en la formación, porque ya es de posgrado. Entré en el 79, en el 78 a formar parte de los investigadores del DEI, donde estaba Hugo Assmann, Pablo Richard, Franz Glamert. Bueno, no habían llegado ni Pablo ni Franz. Cuando entré solamente estaba Hugo. Y para mí fue fundamental. Entonces yo estaba en la Universidad Bíblica, que en el 79 ya me pidieron ser profesora de la universidad y estaba como una de las investigadoras del DEI. Eso fue para mí una alimentación muy grande, me nutrí muchísimo de ser parte de estos investigadores, un economista, un biblista, un psicólogo. Entonces eso me ayudó mucho en mi quehacer teológico, ¿verdad? De ver los desafíos. Siempre uno se plantea desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene en ese momento? Para ser no eco, sino voz. Tienes que tener claro cuáles son los desafíos que uno tiene, ¿sí? Entonces, trabajé en el DEI por muchos años hasta el 2005, dando talleres, cursos de Biblia, ¿verdad? Y siempre con el equipo de investigadores trabajando temas
primero liderados por Hugo Asman y después Frank Finkelhammer, que pues yo aprendí muchísimo. Él es un economista, y aprendí muchísimo, y por eso cuando yo trabajé Romanos para mi tesis doctoral me ayudó mucho trabajar este concepto de Franz sobre la ley, que en Romanos, ¿verdad? Somos salvos por gracia y no por el cumplimiento de la ley, etcétera. Esas relaciones con otras ciencias, ¿no?, son fundamentales en el quehacer teológico, como yo lo dije. Yo ya estaba muy, muy involucrada en la teología latinoamericana de la liberación desde el 79, 80, un primer congreso, y ya después casi cada año, ¿no?, congresos y teólogos del tercer mundo, África, Asia, América Latina. Entonces yo participaba ya en ese momento, a partir de los 80, en estas reuniones, que para mí eran un alimento muy grande, y bueno, me ayudaron muchísimo también, y yo también colaboraba. Es ahí, en ese momento, que como teóloga empieza uno a cuestionar la teología, pero es una teología masculina, todos son hombres. Resulta que al principio casi éramos solo Ivonne Guevara y yo, ¿verdad? No había ahí. Entonces, pues era hacer lo que los varones dicen, decir lo que los varones dicen, o así. Pero cuando empezamos a hablar de otros sujetos haciendo teología, empezamos a hablar ya también en el DEI de sujetos específicos, porque como decía una peruana, yo siento a Dios de otro modo, yo hablo de otra manera sobre Dios, ¿verdad? Y entonces en el quehacer teológico va involucrado tu particularidad, como por género, cultura, ¿verdad? Etnia, raza, y tu discurso teológico, porque la metodología de la teología de liberación es fundamental para toda teología que quiere ser viva, que quiere ser pertinente. ¿Cuál es la metodología de la teología de la liberación? Simplemente partir de la vida concreta, de la realidad, como decía Gustavo, del encuentro con Dios en esta historia, y no de ideas abstractas, ¿no? No trabajar con ideas abstractas, sino cuando tú estás desafiada por una realidad, esta realidad te hace pensar, y como un acto segundo tú vas creando tu discurso teológico, ¿sí? Pero un acto primero es la vivencia, la experiencia de Dios en la historia, y la vivencia. Y entonces ahí es donde decíamos a los teólogos de la liberación, pero miren, nosotros las mujeres vivimos a Dios de otra manera. Hay otras opresiones, no solo la económica, porque en un principio el énfasis de los pobres, es la opción por los pobres, pero generalmente vistos como desde el punto de vista económico. Para nosotros era fundamental también porque somos latinoamericanos y la mayoría está por bajo la línea de la pobreza, pero también en el quehacer teológico, que es en la práctica, tú experimentas la opresión, hay otras opresiones, y eso había que reconocer. Entonces, por eso es que en las teologías que parten de la realidad, no solo la teología no te ayuda a analizar la realidad, es la sociología, es la economía, es la antropología, son las teorías de género, ¿sí? Entonces uno tiene que ser interdisciplinario para entender la realidad en la cual vives, y entonces producir un discurso teológico que habla a esa realidad, que dice, ¿verdad?, que responde a los desafíos de esa realidad. Y bueno, entonces hubo más mujeres y más mujeres incorporándose en el quehacer teológico, y es interesante, rarísimo, solo había una persona que sí había tenido estudios doctorales y todo, pero todos estábamos balbuceando teología, ¿sí? Balbuceando teología desde nuestra experiencia. Y una limitante que teníamos las mujeres, porque empezamos a reunirnos las teólogas como feministas, aunque en ese momento el término feminista no era muy acogido, porque estábamos muy politizadas y todo lo que viniera del imperialismo yanqui era rechazado. Eso fue un error. Y el movimiento feminista latinoamericano también había un problema de relación con las teólogas, porque para el movimiento feminista latinoamericano, no teológico,
secular, la teología no sirve. La teología, pues, está contra las mujeres, etcétera. Y tienen razón, pues mucha teología lo es, ¿sí? Y las mujeres decían, es que las feministas son una influencia del imperialismo yanqui. Y bueno, toda esa politización lo que hizo fue que nos dimos la espalda y no aprendimos ni la una ni de la otra. Y realmente en Estados Unidos estaban generándose teologías buenísimas, pero por esa politización terrible, ¿verdad? Que uno le entiende, uno en ese momento, estoy hablando del 79, del 78, o sea, en donde están todas las revoluciones en América Latina contra las dictaduras y todo eso, y había como prioridad en la lucha política. Pero ahora, haciendo un recorrido, uno se va dando cuenta de esa situación, ¿no? Porque uno vive a la luz de su contexto. Pero entonces en el 79 hicimos una reunión, una primera reunión, donde descubrimos como sujetos de producción teológica. Sujetos de producción teológica, no temas a tratar. No es el tema de la mujer, sino el sujeto que produce la teología. La sujeto que produce la teología. Y entonces tuvimos una primera reunión en México. Siempre fueron ecuménicas, católicas y protestantes. Eso fue fundamental, muy importante. La relación a veces se lleva mejor con las personas, no tanto porque son de diferente iglesia, sino porque estamos en una línea similar, ¿sí? Después se hizo otra reunión que marcó mucho, que se fue en el 85. Ya hicimos otra reunión, las mujeres haciendo teología. Esa fue en Argentina y ya hubieron más mujeres teólogas. Ana María Tepedino, María Clara Bingeman del Brasil, Nancy Cardoso. No, Nancy Cardoso es más joven. Ella llegó después, más jóvenes. Pero bueno, se fueron haciendo más mujeres. En ese momento se hablaba, hemos avanzado, ¿no? En el discurso feminista, porque en ese momento se hablaba de leer la Biblia con ojos de mujer, de óptica, la óptica desde la mujer, ¿sí? Y empezaron a ingresar las teorías de género, que aquí llegaron muy bien acogidas por todas nosotras. Empezaron a ver el género, pero todavía pataleando un poco, ¿verdad? Sin mucha ciencia, porque no habíamos estudiado todavía. Más por intuición hacíamos la teología, que después nos dimos cuenta que se nos malinterpretó, porque de pronto varios colegas empezaron a decir, no, qué bonita, es mejor, en lugar de feminismo, teorías de género. Y digo yo, qué raro, porque el feminismo y teorías de género para mí es lo mismo. Claro, es que teorías de género es como que tú haces una, no sé, yo creo que eran mal interpretadas. Se puede malinterpretar, o sea, tú haces una teología rosa y yo la hago azul, ¿no? O algo así. Le ponemos una teología femenina, ¿no? Una teología, y en realidad no era eso. Era desde de teología hecha por mujeres, era lo que queríamos decir, ¿no? Teología, cuando decíamos teología con ojos de mujer, era teología hecha por mujeres que tienen experiencias diferentes que los varones, incluso a niveles corporales y a niveles de la casa y de todo, ¿no? Del ejercicio mental, etcétera, ¿no? Pero bueno, así uno iba aprendiendo. Después hubo otro congreso. Es que hay 3 documentos, que ahorita me acuerdo de 2, pero en esos 3 documentos se ven los pasos en el quehacer teológico que teníamos las mujeres, ¿sí? Bueno, después, bueno, fui profesora del seminario bíblico, me pidieron que diera cursos en el seminario bíblico, ya lo dije, y investigadora de ley. Esos eran mis 2 trabajos fundamentales, ¿verdad? Esos momentos fueron difíciles, momentos de persecución del Vaticano para la teología de liberación y de los gobiernos para todos los teólogos. El seminario bíblico fue muy vigilado. Al DEI lo allanaron, a mí me llevaron, a mí y a otros 2 talleristas nos llevaron al sótano de la Corte Suprema en Costa Rica, porque decían que ahí había armas, lo mismo de siempre en todas partes.
Cuando yo llegaba a Costa Rica, me detenían siempre en el aeropuerto, pues por mis libros, ¿verdad? Yo creo que fue porque mi primer libro, bueno, era mi tercero, pero los otros no se conocían. Tanto como la Biblia de los Oprimidos, yo lo dediqué a los cristianos que lucharon con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es que, claro, en ese momento, imagínense, era el 79, acababan de ganar y todo el mundo era sandinista, los costarricenses y el gobierno era sandinista. Entonces digo yo, y como muchos cristianos lucharon por su fe, ¿verdad? Contra el dictador Somoza, pues yo lo dediqué a los cristianos, pero eso ya en el 80, ya la embajada dijo, aquí ya no más Nicaragua, no más Nicaragua, no más nada de eso. Y entonces ahí empezó esa persecución muy dura, muy dura. Yo cada congreso que llegaba de teología, yo rompía todo antes de entrar al aeropuerto, porque no había una vez que no me interrogaran. En una había 2 oficinitas en el aeropuerto, una para las drogas y otra para la interrogación. Y estoy hablando de un país democrático que es Costa Rica. Ya sin imaginar en los otros, lo que serían los otros, que eran dictaduras en ese momento. ¿Sí? Bueno, pero estas dificultades eran tan, o sea, a la par de experiencias muy profundas. Ustedes no saben las liturgias tan hermosas que teníamos por esta auge que había allá. El problema que a uno después ve es que todo era rojo, blanco y negro. Todo es blanco y negro. O sea, o eres de este lado o eres de aquel lado. Y entonces esa era una visión muy estrecha, muy estrecha. Bueno, eso fue en ese tiempo. En el 87, ya en el 87 la Universidad Bíblica ayudaba a formarnos a nosotros en doctorados. Entonces me tocó el turno, como quien dice a mí, y nosotros con mi familia, mis 2 hijos, fuimos a Suiza. Y allá yo hice el doctorado. Y mi tesis, yo trabajé Romanos, no sabía en qué me metía, de verdad. Yo quería hacer un aporte desde el lado protestante a la teología de la liberación. Que la teología de la liberación era muy criticada por pelagiana, que ahí la gracia no importa, que bueno, que etcétera. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar lo que es la justificación por la fe, ¿sí? Después, cuando estaba allá, me puse a leer, tan aburrido, todas esas teologías, aburridas, aburridas. No, pero cuando leí algo de acá, de un sobrino, era hermoso, cuando leía, aburrido, ¿no? Entonces dije, no, voy a hacerlo a partir de Romanos, y lo que me hice fue pasar varios meses en la parte donde el Imperio Romano, o sea, cuál es el contexto socioeconómico, histórico, político, en donde surge la carta. ¿Y qué trata de decir la carta a ese contexto de imperialista romano, verdad? Y yo me pasaba bastante tiempo, porque allá estaban separados, teología y antigüedad. Entonces, en ese tiempo, hasta que un profesor dice, ¿por qué pierde tanto tiempo? Le digo, ¿cómo voy a leer Romanos si no saber el contexto en que se escribió? Y eso fue lo que me iluminó a mí para hacer la tesis que hice y que se publicó más tarde. Bueno, volvimos en el 90, nos fuimos en el 87, volvimos en el 90 y continué enseñando en la Universidad Bíblica. Pero ya el 90, nosotros experimentamos allá la recomposición, descomposición también, pero la recomposición del mundo. Con la caída del muro de Berlín, ya no era blanco y negro, ya no había Guerra Fría, ya no había nada, y nos quedamos, y empezó a promoverse una cultura de la desesperanza, ¿no? ¿Hasta dónde vamos? Ahí fue que yo me puse a trabajar el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Un libro que dice todo es vanidad, de vanidades. ¿Y para dónde vamos? No hay futuro, no veas el futuro, el pasado no sirve para nada. ¿Qué hacemos en este presente que es de pura porquería? Porque vanidad de vanidades significa eso, ¿no? Absurdo, todo es absurdo. Entonces, ahí, cada producción de libro, cada libro que yo saco es motivada por una realidad. Si bien es cierto, muchos son pedidos,
No es que yo diga, ay, ahora voy a hacer tal libro. Muchos son pedidos, pero cuando me dan la opción, digo, porque quiero hacer ¿no? Quiero hacer y porque sí, pues uno tiene que hacer una teología que diga algo, que sea pertinente. Entonces volvimos en el 90, la situación era diferente. En las reuniones de teólogas que habíamos tenido, que éramos como un bloque, y los teólogos que eran como bloque de cada año, se desapareció. Cada quien en su casa, se empezaron a trabajar otras categorías, de lo pequeño, ya no lo macro, ¿sí? Pero las teorías cuánticas, que ayudaron muchísimo, ¿verdad? Nuevos paradigmas, etcétera. Entonces se quedó uno ahí, nuevas epistemologías. Y ya las teólogas ya no pensamos igual entre sí. Entonces ahí ya hubo varias corrientes de teologías feministas de la liberación. Una teología ecofeminista, otras teología negra, teología de la liberación, feminista de la liberación, etc. Ya no, o sea, realmente se cambió la forma de trabajar, En el 95 me eligieron rectora de la Universidad Bíblica, y estuve ahí 4 años. Y ahí se lanzó la campaña 1 millón de nombres de mujeres, que es algo que logramos. Yo era la primera rectora desde 1923, como seminario, luego ahora como universidad bíblica. Entonces yo dije, bueno, vamos a dejar algo aquí. Concreto, hicimos la campaña del 1 millón de nombres de mujeres. O sea, había un terreno, había que buscar la autogestión. Por eso no es bueno ser rector, porque entonces tú tienes que buscar los fondos para mantener la universidad, los profesores y todo eso. Y eso de pedir, levantar la mano y ir a pedir allá a Europa, a Estados Unidos, es muy feo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ser autogestionario? Entonces, la universidad tenía un edificio, tenía un edificio muy bueno, muy bien ubicado, pero también tenía un terreno para un futuro para construir. Entonces, yo promoví la construcción para que ese dinero de ese edificio se invirtiera y con eso fuera autogestionario. Y el nombre de la campaña era conseguir un nombre de mujer y $1. Y así. Y sí se logró, gracias a Dios. Fue duro, pero hubo mucha colaboración de todos los estudiantes y todos los profesores y profesoras. Se logró. Ahí hay un escultor costarricense, tiene una escultura de madera grande. Si alguien va a la universidad la va a ver, y es una mujer. Le pedimos una mujer con un libro en la mano y con distintos rostros, ¿verdad? Con trenza, que es afro, mestiza, indígena, muy bonito, y con un libro, ¿no? Pues eso quedó ahí también. Mi vida cambió en el 2005 porque se me invitó a trabajar en la Sociedad de Bíblicas Unidas como consultora de traducción, que había una vacante que si quería. Para ser consultor de traducciones tienes que tener lingüística y Biblia. Yo tenía las dos. Y claro, como yo pensé que iba a morir en la universidad, pues dije que no. Y después recuerdo que una semana antes yo decía, pues yo no sé, yo como que estoy esperando ya mi jubilación. Mi jubilación. Estaba yo sentada en una mecedora y le digo a mi esposo, ay, yo ya como que estoy cansada de ser maestra, de ser profesora de teología, de Biblia, ya como que estoy esperando, siento como que ya estoy esperando nada, como la jubilación o qué. Y cuando me dijeron eso, yo le dije a un colega, le digo, no, ¿cómo crees? Porque la verdad yo pensé que iba a terminar mi vida, me formé ahí estudié. Y mi esposo me dice, pero ¿por qué no lo piensas? Y esa noche no pude dormir porque lo empecé a pensar. Y me digo, ay, bueno, voy a decir que en qué consiste. Y bueno, y cuando vinieron a verme, vinieron desde Canadá a hablar conmigo, digo, ¿pero qué sería? Dice, bueno, mira, necesitamos traducir la Biblia, el Antiguo Testamento al Nasayube, que es el idioma indígena en Colombia, no sé qué. Le digo, ay, qué interesante. Necesitamos un interlineal griego-español.
que nos hagas. ¡Ay, pero qué fantástico! Y necesitamos, con los gitanos, vamos a hacer una Biblia, los gitanos de Chile, del romanesco. Entonces, me puso unos proyectos tan increíbles que dije yo, ay, yo creo que sí. Y le dije yo, ¿y no se viaja mucho? Dice, no. Y era puro cuento, porque sí se viaja muchísimo, igual que como yo viajaba. En ese momento, pues yo sí quería aceptar, pero yo había hecho una promesa. Yo no, pues, no, yo estaba muy molesta porque se invadió Afganistán, porque Bush invadió Afganistán. Y antes de que hubiera la invasión a Afganistán, yo escribí una carta y yo puse, porque ¿qué podía hacer yo? ¿Cómo voy a poner? Nada que puedan hacer. Yo dije, escribí una carta que tengo por ahí, que si Bush invadía Afganistán, yo no iba a ir a los Estados Unidos mientras estuviera ese presidente. Y ya escribí esa carta. Estaba dando un curso en Perú, y así como Lutero, ¿verdad? Ahí la pegué en una ventana y la leyeron los estudiantes, porque allá fueron a la embajada a protestar y todo. Oigan, invadió. Entonces yo no iba a Estados Unidos. Yo antes había ido a reuniones en universidades y todo, conferencias. Entonces dije, bueno, yo no voy. Y la oficina de la Sociedad Bíblica estaba en Estados Unidos. Entonces yo tuve que decirle ahí al que me propuso el trabajo, le digo, mira, pues yo con mucho gusto, la verdad sí me interesa mucho, creo que me ayudaría mucho a renovarme, a tener otros proyectos, a otras como visiones, otra vida. Pero tengo este problema, yo a Estados Unidos no voy y no puedo dejar de cumplir una promesa, más que Bush fue reelegido. Entonces no solo ese periodo, sino 4 años más, no fui todo el tiempo. Entonces dice, no, pero no tienes que ir. Es que realmente querían que trabajara con ellos. Y me dice, sabemos que tú estás estudiando, estudiaste lengua de señas de los sordos. Queremos incursionar en la traducción de la Biblia a la lengua de señas. Entonces eso me pareció maravilloso, o sea, eso. Y acepté. Me dolió renunciar a la universidad bíblica, pero creo que toda etapa termina. O sea, uno tiene una etapa que comienza y una que termina, y no debe aferrarse a las cosas. Y haber aceptado, yo le doy gracias a Dios porque me renovó mucho. Incluso me introdujo a otros públicos, porque yo estaba solo en el público ecuménico, el público católico, el público protestante, sí, evangélico tradicional, ¿verdad? Pero no en el público pentecostal. Casi no llevaban alumnos a la universidad, ahora sí, ¿verdad? Y ahí en la Ciudad Bíblica hay grupos pentecostales. Descubrí el mundo pentecostal también. Dar una charla de arqueología, por ejemplo, que no va a ser de teología de la liberación, ¿verdad? De los cursos de Biblia, que los que teníamos que dar, talleres, dar así a 500 personas, 400 personas, y que tú sabes que ellos están todos ansiosos de saber más, o sea, ayudar a la gente a crecer. Yo creo que eso ha sido una de mis cosas que me gusta, o sea, yo puedo hablar a nivel académico. Yo enseñé en Harvard un semestre, ¿verdad? Como profesora visitante, pero también a nivel muy sencillo, a nivel que me traducen a un idioma indígena, por ejemplo, o así. Entonces, yo siempre empiezo por donde está. Porque si voy a hablar de teología feminista a las mujeres que he hablado, a católicas por el derecho a decidir, con mucho gusto lo hago para ayudarlas a avanzar desde lo teológico. Pero también puedo con las hermanas de la iglesia. Las hermanas de la iglesia, mira, comenzando con que tú eres imagen y semejanza de Dios, Dios te ha creado, o sea, para valorar, es donde estén, hacer caminar a las personas, hacerlas crecer. Eso es importante. Yo tengo muchas colegas, tengo colegas que llegan y regañan al público de la universidad y les dicen, y todos machistas, y bueno, tales por tales, porque son muy patriarcales. Pero, digamos, por ejemplo, un ejemplo, tuve que dar un taller, se festejó la entrega de la traducción de la Biblia al quechua de Ayacucho. Entonces me invitaron a mí porque yo estaba allá
Yo no era consultora de esa lengua, pero daba talleres a los traductores indígenas de Biblia. Y fui en la celebración, mire, llegaron 3,000 personas de todas partes para entregar la Biblia así, a ese idioma, al quechua de Ayacucho. Pero entonces me dijeron, da un taller de los pastores quechua. Digo, muy bien, sí, claro. ¿De qué? Pues de Biblia. Hables de la mujer. ¿Ustedes creen? Eran 500 pastores quechuas, viéndome así. ¿Ustedes creen que yo le voy a decir, mire, Pablo era un tal por cual? Pablo era un misógino. Pablo, yo no iba a ser así. Yo lo que quiero es que no le peguen a sus mujeres. Entonces tengo que hablar de cómo Jesús trató tan bonito a las mujeres. Que Jesús, ¿verdad? Las valoró, que no sé qué, ¿verdad? Así, porque a mí lo que me interesa es que no golpeen a la mujer. De hecho, la violencia contra las mujeres, ¿cómo se llama? El femicidio, eso es lo que más nos une a las mujeres, ¿cierto? Eso es lo que más nos une. Y si bien las mujeres teólogas en América Latina estamos en distintas líneas, todas coincidimos en eso. Y todas también coincidimos que debemos pensar en un sistema económico que realmente no sea tan injusto, tan inhumano, consumista como el que tenemos actual. Yo creo que ese es un paraguas y una cuestión que nos une en América Latina, aunque pensemos de distinta manera o estemos en distintos niveles. Bueno, ahí terminé ya con las sociedades bíblicas. Me renovó mucho, me gustó mucho. Trabajé más que todo porque como no había quien trabajara en la traducción de la Biblia a la lengua de los sordos, aprendí mucho y conocí el mundo de las personas sordas. Y empezamos a hacer a nivel mundial con los sordos de todo el mundo talleres para cómo traducir la Biblia y cómo ser consultor de la traducción de la Biblia. Ese es otro tema fascinante, muy diferente, porque es performativo. Ellos cuando hablan actúan. Entonces tú, ¿cómo vas a traducir la Biblia actuando? ¿Verdad? Es totalmente otra cosa. Y bueno, termino aquí con mi situación actual. Yo vivo en el campo. Nos venimos con mi esposo hace 5 años en una vereda. La vereda se llama Acapulco, ¿verdad? Ahí para recordarme un poquito de México. Porque nos venimos a vivir a Costa Rica, a Colombia, por unos 3 años, por un trabajo de mi esposo. Yo podía vivir en cualquier parte. El obispo metodista le pidió que le ayudara en la formación de sus pastores. Entonces yo lo acompañé y pues nos gustó y todo y decidimos como quedarnos aquí. Después de vivir en la ciudad, nos venimos acá. Tenemos gallinas, ¿verdad? Que él las cuida, de huevos azules. Son criollas. Comemos huevitos criollos. Y bueno, me metí a estudiar cursos de cocina, panadería y repostería. Descubrí la cocina a mis 65 años, después de pensionada, y hago panes riquísimos de centeno, de multigranos. Y como soy mexicana, pues aquí el Día de los Muertos hago el pan de muerto y el Día del Reyes hago la rosca de Reyes. Eso por tradición. Venga la familia de mi esposo, porque la mía no está aquí, o no venga, yo hago ese pan. O sea, me he realizado en ese hobby de la panadería, la cocina, la repostería, porque yo nunca tuve tiempo de cocinar, ¿verdad? Cuando demasiada, muy activista en la academia y fuera de la academia, con talleres y todo. Entonces, hoy día no acepto cursos, no, generalmente no acepto, ya no. Quiero vivir aquí con la gente sencilla del campo, que no me conoce, ¿verdad? Yo soy aquí una maestra nada más, o que fui maestra pensionada, no me conocen. Disfruto los silencios y la calma de aquí. Y bueno, mi interés actual es, estoy pensando cómo concebir y vivir a Dios de otra manera. Y recoger todo el legado ético invaluable de Jesús, ¿verdad? Creo que hemos aprendido en esta teología de Dios, hemos aprendido un Dios patriarcal, masculino, aquel que es todopoderoso, creador, omnisciente y todo, y que no ha ayudado mucho en lo que es el respeto a la creación y
y entre los seres humanos. Entonces, ¿cómo buscar otra manera de entender a Dios, comprender a Dios, vivir a Dios, experimentarlo, ¿verdad? Sin que tenga toda esa complejidad de todas las categorías que incluso yo pues hemos construido. No ha sido muy bueno para el hábitat. Y uno de los grandes desafíos que tenemos, me parece a mí, todos, hombres y mujeres, es este calentamiento global. Creo que no lo tomamos como un tema y no como una realidad que nos afecta profundamente. Este es un tema, ¿verdad?, que hay que abordar. O sea, Leonardo lo ha abordado muy bien, Leonardo Boff, ¿sí? Pero yo veo que muchos teólogos no. He estado en congresos donde Leonardo habla y habla con ciencia, la ciencia, y dice, nos vamos a destruir, ¿quedan cuántos años? Va a haber esta catástrofe, el calentamiento global es esto y todo. Termina de hablar de este apocalipsis y sigue otro tema, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la subjetividad, tal cosa y tal cosa. Todos temas importantes. Pero yo me pregunto si no tenemos que como realmente hacer algo, asumirlo como tal, ¿verdad? Desde las pequeñas cositas, hasta comenzando los hijos, la escuela dominical. Yo siempre he dicho que iglesias se distingan en sus cuadras, en sus barrios, ¿verdad? Hacer algo por esta cuestión que, como decía Hinckelammer, todos, especialmente los más poderosos, estamos sentados sobre la misma rama y estamos cortando esa rama y todos nos vamos a caer si no hacemos algo. Bueno, yo estoy en esa onda. Dijimos ahora para conversar. Entonces, porque sí me interesaría mucho a ver qué preguntas tiene. Pero ese es un poquito el itinerario de 71 años. Muchísimas gracias, hermana Elsa. Gracias por este espacio, por abrir su corazón también a nosotras en este momento. Sé que habrá muchas preguntas. Queremos articularlas de alguna forma en los grupos pequeños. Tenemos 15 minutos para poder reunirnos y de alguna manera contestar también la misma pregunta que la hermana Elsa Tames ha presentado, que es ¿cuál es el caminar y desde dónde escribimos teología, estudiamos teología, hacemos teología como mujeres? Creo que ese sería un espacio bonito para reunirnos. Somos casi 100, entre entrando y saliendo algunas hermanas. He tratado de que nos reunamos en grupos de 8, de 10, si es que se puede. Entonces nos dividimos con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es desde dónde hacemos teología? Para esto tenemos hermanas que nos están acompañando. Rápidamente voy a mencionar y esperamos que cada una de ellas esté en un grupo. Si en caso nos unimos dos en un grupo, me avisan y nos movemos. Va a estar con nosotros Talina Sarmiento. Ella es seminarista, pastora también, es mexicana. Estará también con nosotros la doctora Olga Colón, es de Puerto Rico. Ella es también seminarista, haciendo la maestría en teología. Está también con nosotros Casi Núñez, seminarista de México y haciendo el seminario de Wesley en los Estados Unidos. Está también Elena González de Perú. Ella es también estudiante de teología y seminario en Cusco, Perú. Estará con nosotros Charo Rosales, de Costa Rica, presidenta de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Eva Morales, desde Bolivia, que estará también con uno de los grupos. No sé, la hermana Pamela León de Guatemala, que también está estudiando teología
Bueno, todas ellas estarán a cargo de un ratito moderar este espacio de 15 minutos para que todas participemos.